Buenas tardes, buenos días hermanos, dependiendo de a qué hora está viendo usted este video. Espero que esté bien, gracias por estar con nosotros otra vez en esta presentación de esta siguiente clase. Disculpen el tiempo que ha pasado, pero cada día los días se están poniendo un poco cargados, pero bueno, seguimos adelante. Y hay planes para hacer más, por cierto, gracias al Señor por eso. Que el Señor nos dirija en todo lo que se está planificando. Pero gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. Como siempre les digo, por favor, úsenlo lo más posible. Compártalo con otras personas. Eso va a ayudar a que más personas puedan ser edificadas. Siempre les digo lo mismo. Si usted encontró algo bueno en el video, déle la gloria al Señor. Si no le gustó mucho, écheme la culpa a mí, que con gusto yo la recibo. No hay ningún problema con eso. Al fin y al cabo, todo lo hacemos para la gloria del Señor. Llegó Navidad. Quizás ven algunos adornitos en la casa ya. Pero bueno, gracias al Señor por todas estas cosas. Vamos a orar y a trabajar hoy sobre Hechos 16, 11 al 40. Repito, Hechos 16, 11 al 40. Son tres historias interesantes que están aquí contenidas y estoy seguro que va a ser de bendición para todos. Ha sido de bendición para mí al estudiarlo y estoy seguro que será también de bendición para ustedes. Vamos a orar entonces y comenzamos con esta clase. Padre, gracias por la bendición de conocerte y de conocerte a través de Cristo, que es tu revelación perfecta. Gracias por el regalo de la salvación que tú nos das, porque es inmerecido, no se puede alcanzar por nuestro esfuerzo, sino que lo recibimos de ti, Señor, por pura misericordia y gracia. Te alabamos mucho, Señor, te alabamos mucho porque la salvación depende de ti. Si dependiera de nosotros, estuviéramos perdidos, Señor. Danos esta seguridad, esta convicción, danos esa firmeza de carácter en ti, Señor, sabiendo que de ti provienen todas las cosas para nuestra vida, aún las que no parecen tan buenas, también provienen de ti, Señor, porque tú eres el Dios soberano y dueño de toda la tierra y todo el universo. Bendice este rato que vamos a compartir tu palabra, bendice a cada hermano y hermana que está viendo este video, que pueda, Señor, tu Espíritu Santo hablar sus corazones y edificar a cada uno de acuerdo a la necesidad y al propósito tuyo. Señor, muchas gracias. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo entonces Hechos capítulo 16, versos 11 en adelante, 11 al 40, y estudiaremos este hermoso pasaje. Dice así la palabra del Señor. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que le respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió de encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se habían esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Les presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando la ciudad, enseñando costumbres que los romanos
se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiase con mayor seguridad. Al recibir la orden, les metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pedro le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió la luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pedro y Silas, de Pablo y Silas, disculpen el Pedro. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren que expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentárseles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde vieron con los hermanos y los animaron, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Ahí está la palabra del Señor para todos nosotros. Bien, aquí vemos estas tres historias tan interesantes que nos presenta otra vez el libro de los Hechos. Por cierto, vemos aquí a Lucas hablando ahora en primera persona. Parece que ahora se unió, ya no decía ellos fueron, ellos salieron, sino que se unió con ellos, aunque por supuesto vemos que no estuvo en la cárcel y en los azotes junto con Pablo y con Silas, ¿verdad? Pero vemos a Pablo que viene de aquella visión que le dio el varón para ir a Macedonia y ayudar, y hacia allá se dirigían. Pararon en Filipos casi como primera entrada o primer contacto en esa zona de Macedonia. Recuerden que prácticamente estaban entrando ahora a la parte europea del continente, ya no tanto en el Asia, sino más bien en la parte europea. Y vemos estos tres encuentros tan característicos y tan distintos, por decir así, del uno del otro. El primero es con esta mujer llamada Lidia. La describe básicamente en ese sitio donde se encuentra de Filipo. Recuerden, Filipo era colonia romana, por eso estos magistrados actúan de esa manera, sobre todo cuando saben que Pablo y Silas eran romanos. Pero dice que se encontraron con ella en ese sitio tan interesante como al lado del río, ¿verdad? Ellos estaban buscando un lugar de oración. No había sinagoga en ese sitio. Recuerden que para establecer una sinagoga se exigían por lo menos 10 varones, 10 hombres que estuvieran en esa ciudad para poder fundar una sinagoga. Ahí aparentemente no había hombres comprometidos con las cosas del Señor, así que se reunían directamente en el río. Y por cierto, era un lugar que posiblemente era bastante bueno porque se hacían, con el agua que había en el río se podían hacer los lavados acostumbrados de esta gente. Dice esta mujer Lidia
que vendía telas de púrpura. Y de aquí viene un poquito de confusión con el nombre, más no se sabe si es el nombre o la procedencia también donde ella venía, pero no importa, el caso ahí la identifican con ese nombre. Y Pablo y sus compañeros compartieron el mensaje con ella. Clave e interesante ver cómo Dios obra en este caso también. Los apóstoles, por decir así, o Pablo el apóstol y Silas estaban compartiendo, pero Dios es quien obra. Dios habla al corazón y abre ese corazón de esta mujer Lidia. Ella cree, es bautizada también y los invita a quedarse en su casa. Por cierto, también muy curiosa la situación, mujer aparentemente soltera porque nunca habla de un esposo o un marido de esta señora. Y no lo sabemos directamente, pero es posible que era soltera. Y sin embargo la mujer le dice, bueno, si soy creyente en este momento, ¿por qué no me acompañan y se hospedan en mi casa? Ellos aceptaron, parece que con un poquito de reticencia, ¿verdad? Pero no importa, aceptaron. Y esta es la primera imagen que vemos, a Pablo y Silas yendo hacia el río y encontrarse con estas personas y esta mujer especialmente Lidia creyendo. El segundo encuentro aquí es con esta muchacha prácticamente esclava de un espíritu de adivinación y es liberada por Pablo de esa opresión maligna, tal y como Cristo también lo hizo en varias ocasiones. Tenía el poder de la adivinación o de ver el futuro y poder hablar de él o aclararlo. Y Pablo y su equipo en ese ministerio lo hacen. Algunos piensan que el clamor de esta muchacha, de esta joven esclava, cuando ella decía, esta gente viene en nombre del Señor, algunos dicen era parte del clamor de ella misma queriendo conocer a Dios. Lo que sí sabemos claramente es que tenía un espíritu de adivinación, podía ver el futuro y por supuesto que los hay. El espíritu es muy engañoso, el espíritu del mal es muy engañoso. Hay charlatanes, sí es cierto, pero recuerden una cosa, el diablo también tiene capacidad para estas cosas. Dice que Pablo se molestó. Después de varios días que esto estaba sucediendo, Pablo se molestó, se volteó y la reprendió con fuerza para sacarle el espíritu, lo cual hizo, ¿verdad? Dios rompió, por decir así, esa opresión diabólica. No sabemos por qué Pablo no lo hizo en el primer momento. Vaya, no es para nosotros averiguar tal cosa. Resultó ser que un poco de tiempo después, Pablo enojado hizo lo que hizo. Dios rompió esa opresión, que esa sí es la clave, y por supuesto choca con la parte económica que estos hombres manejaban de esta mujer. Choca con esa situación y cuidado porque muchas veces el evangelio va a atacar cosas que la gente no quiere cambiar. Aunque nos parece raro, ¿verdad? Y por supuesto dice que ellos se enojaron mucho, se opusieron y en el versículo 21 narran las razones, el 20-21, narran las razones por lo que lo están acusando. Dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíben admitir. Cosa completamente falsa con toda esta situación, ¿verdad? Completamente falso. No había nada de verdad en eso. Sin embargo, ellos lo acusan de esa manera y les señalan de que algo están haciendo y prácticamente les mienten a estos magistrados. Sin embargo, lo acusan y sin embargo, ellos son puestos en la cárcel. Recuerden una cosa, hermano. Recuerden una cosa. El evangelio a veces va a atacar o a afectar muchos intereses que a la gente no les quiere que se las toque. Por eso dice, a nosotros los romanos se nos enseñan cosas. Pablo y Silas no estaban enseñando absolutamente nada de ellos. Después van a averiguar que también ellos son romanos, ¿verdad? Y por supuesto que hay un trato irregular desde que los apresan, como dice el 19, le echaron mano, les arrastraron por la plaza ante las autoridades. Luego dice un poco más adelante en el 22 que les quitaron las ropas y los azotaron. Y también en el 23, después de darle muchos golpes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con mayor seguridad. Por cierto, los ponen ahí con un cepo que me imagino que después de ser arrastrados, golpeados, azotados,
estar en un cepo no era muy cómodo, ¿verdad? No era muy fácil para ellos. Y vemos aquí el encuentro con este hombre, el carcelero, que está ahora entrevistándose, por decir así, con Pablo y con Silas después de esto. Dice que ellos estaban orando y cantando. Yo diría, después de los azotes, después de estar en la cárcel, todavía se atreven a cantar y a orar. Pues es lo que enseña la Biblia de aquellos hombres que están presos en el Señor. Y dice que otros oían lo que ellos hacían. Luego viene ese caso tan interesante del temblor, del terremoto, ¿verdad? De versículo 27, 26 en adelante, donde dice que hay un gran temblor, todas las puertas se abren, todos los presos se les cayeron sus cadenas y por supuesto el carcelero prácticamente quiere suicidarse porque se da cuenta de que prácticamente todos se habían escapado y no había forma de que él pudiera sobrevivir. Recuerden que hace poco vimos también a unos soldados que porque se les escapó uno de los discípulos, lo mandaron sencillamente a matar. Y ahora vemos este proceso que se da en el caso del carcelero. Él, después de ver estas cosas, cuando Pablo lo detiene para que no se suicide, cuando le dice, todos estamos aquí, tampoco narra la Biblia por qué los otros no se escaparon. Quizás tenían miedo de lo que estaban viendo o Pablo los detuvo con la autoridad. Pero de alguna manera todos estamos aquí, le dice Pablo, nadie se ha escapado. El carcelero dice que pidió luz para ver y luego, cuando se dio cuenta de eso, les sacó y le dijo, señores, en el verso 30, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la clave, por decir así, de ¿qué tengo que hacer? Es que el carcelero no tenía que hacer nada. Y entra en el camino de la salvación. Ya Cristo ha hecho la obra de salvación. El carcelero no tenía que hacer nada. Si ustedes pueden ver en Romanos 10, 14 y 17, van a encontrar una referencia interesante a esto. Repito la cita, Romanos 10, 14 y 17, esos dos versos, del capítulo 10, versos 14 y 17. Y la promesa que le hace aquí es, cree en Jesús, en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Por decir así, le da esa promesa, no solamente para él y para su familia. No está hablando de una fe colectiva, que la fe de él va a alcanzar a los demás. Le está prometiendo que a través de creer puede haber esa puerta para el resto de la familia, igual que se la ofreció a todos los demás. Y dice que después de creer y todas estas cosas se bautiza la familia. Dice toda la familia. En este caso bautizaban hasta los siervos. Algunos dicen que hasta los niños de la casa. ¿Por qué no, verdad? Si estaban siendo cubiertos todos con la misma promesa de Dios. Y luego les ofrece otra vez esa idea de la hospitalidad. Vemos el encuentro con Lidia, el encuentro con la muchacha endemoniada, que no tenemos el nombre, y ahora el encuentro con el carcelero. Y cómo estas tres personas, de tres diferentes maneras, llegan a los pies de Cristo a través del testimonio del apóstol y de Silas, y también estoy seguro que de Lucas, que estaba con ellos. Luego viene un caso interesante, porque viene el momento de la libertad, del 35 en adelante. Los magistrados al otro día quizás se dieron cuenta que había sido excesivo la acusación o el castigo y le dicen, suéltalas por favor. Y Pablo dice, no, eso no es suficiente para mí. Después que me hicieron todo esto, y les dice, ahora sí les dice, a nosotros que somos romanos, y eso es lo que pone a temblar a los magistrados, porque ellos podían hacer eso con otros pueblos, pero con los romanos no podían hacerlo y se dan cuenta que se meten en problemas. Pablo les exige que vengan, presenten disculpas, y lo que estaba Pablo, diría yo, es sentando un precedente. Ellos le pedían que se fuera sencillamente, pero estaba Pablo sentando un precedente de cómo podía ser tratada la iglesia dentro de las leyes del Imperio Romano donde estaba funcionando. Y es interesante, dentro de un ratito vamos a hablar un poquito más de eso para entenderlo un poco mejor. Pero ya vemos aquí que el escritor Lucas destaca estas tres conversiones, estas tres personas distintas. Esa empresaria que vendía telas de púrpura aparentemente soltera, la joven atrapada por el espíritu de adivinación y ahora este carcelero, tratando la cárcel romana, cuidando a los presos, y todos son confrontados con ese mensaje de Cristo.
Cristo rompe las barreras. No importa la mujer comerciante, no importa la muchacha pobre esclava de estos otros hombres, no importa que ha salido. Cristo rompe las barreras y une a la humanidad. Esas barreras que separan, Cristo las rompe y las une, creando así un solo pueblo, una sola humanidad. Y las Escrituras le dan gran importancia entonces aquí. Así se forma la iglesia. La iglesia no es de una sola cultura ni de una sola personalidad. Es un organismo formado por creyentes de diversos trasfondos y eso no debe ser olvidado. Nunca tenemos por qué hacer iglesias exclusivas para un solo grupo. Y aquí vemos al apóstol Pablo y a Silas, aparentemente con Lucas también, alcanzando esta nueva área prácticamente de gente no alcanzada. Algunos dirán, pero ¿por qué Lidia estaba orando y dice que alababa al Señor? Porque el mensaje se ha regado. No estoy diciendo el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios se ha regado a través de los pueblos. Recuerden que ahí estaban los judíos por cientos de años haciendo esa obra. Hay un testimonio de eso y Pablo, por decir así, está empezando ese ministerio nuevo y encuentra en Filipo lo que algunos llaman como una cabeza de playa, un lugar donde llegar a establecer una iglesia fuerte y de ahí poder lanzar como ciudad clave, lanzar el ministerio a otros lugares de Europa, como él está pensando hacerlo. Y vemos algunos principios que Pablo está usando. El primero es ese que establece esa ciudad clave, establece esa primera cabeza de puente o un punto de apoyo. Por eso empieza buscando ese lugar de oración. Sabía que había algo ahí, que había gente reunida, lo busca y esa gente está adorando a Dios también, algunos de ellos. Y bueno, ya dije que no había sinagoga por la razón que era. Y Pablo usaba eso en muchos otros lugares. Buscaba los lugares más comunes o más abiertos. Recuerden que en Atenas fue la sinagoga, pero también fue al mercado. En el mercado se discutía mucho de religión y de filosofía. Y primero busca ese lugar importante. Luego también debemos observar que él inicia un proceso de testificación en ese lugar. Él empieza a hablar con la gente y especialmente con Lidia sobre el mensaje de salvación. El resto del trabajo, por decir así, el resto del proceso evangelístico, Dios se encarga de hacerlo. Pablo, sí es cierto, toma la iniciativa, empieza a hablar, lo dice ahí en el versículo 13. Y si no hay iniciativa, por supuesto que el Espíritu no va a usar nada, porque si nada hacemos, nada puede usar el Espíritu. Pero la gente no nos va a pedir que le hablemos. Debemos tomar iniciativa, pero una iniciativa seguro de que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios quien va a actuar. Es como una audacia basada en el Espíritu. Y podemos, por decir así, llamar a las personas y tratar de persuadirlas con el Evangelio, pero recuerden una cosa más, la última palabra en el evangelismo la tiene el Espíritu de Dios convenciendo el corazón de las personas. Él es quien llama, Él es quien puede tocar y abrir el corazón de las personas para que respondan al Evangelio como lo vimos en este pasaje. Tanto la primera persona, Lidia, la mujer, la muchacha adivinadora que tenía ese espíritu de adivinación y también el carcelero. Sin ese avivamiento divino, por decirlo así, sin esa chispa divina, el testimonio sencillamente humano se hace ineficaz. Debemos siempre depender de la obra del Espíritu Santo para hacer la obra de evangelismo, porque eso puede producir la verdadera conversión, un corazón receptivo a Dios, y ese corazón receptivo a Dios solo lo puede hacer el Espíritu de Dios obrando. Una ciudad, el Espíritu de Dios, otro ejemplo. Vemos este ejemplo de conversiones también aún en familias, un grupo más grande, ¿verdad? No estamos hablando quizás de un evangelismo masivo, pero que cada quien debe como individuo expresar su voluntad para estas cosas. Pero lo que vemos es que Pablo y el evangelio se está regando a través de estos grupos comunes o esta unidad social que es la familia para, al fin y al cabo, así desarrolla la iglesia. ¿Y qué es la iglesia sino una unión de familias que adoran al Señor? Entonces aquí lo vemos también. Y el principio también que Pablo establece aquí es ese trato con las autoridades que lo han puesto preso y prácticamente torturado. Le piden que abandone la cárcel y él dice, no, de esa manera no. Tienen que venir a disculparse. Tienen que venir a presentarles que pues yo también soy romano. Quería mantener ese principio de función de la iglesia para evitar, sobre todo, yo diría, futuros malentendidos o futuros encuentros inesperados.
Si se nos prohíbe, por decir así, hablar en el nombre de Cristo, debemos de gozarnos aún en la persecución, pero siempre debemos saber que toda persecución sin duda que levanta una buena cosecha, porque es la voluntad de Cristo, la voluntad de predicar a Cristo. Y debemos buscar hacerlo legalmente, por decir así, sin restricciones. Sin duda que nos será de una gran ayuda, aunque si nos restringe, también predicaremos, aunque nos costará sencillamente más. Procuramos siempre hacerlo en libertad, eso sí, sin comprometer los principios espirituales que nosotros mantenemos y reconocemos. Pero hay formas legales de hacer las cosas hasta donde se pueda. Y donde no se puede, como le pasó a los primeros cristianos, ya sabemos que se debe seguir haciendo, afrontando las consecuencias. Hablaremos de un ratico un poquito más de eso. Pero aquí también vemos otra cosa interesante dentro de estos principios, que es la respuesta a la parte del ataque diabólico o del ataque de Satanás. La reacción de Pablo ante esta joven adivinadora es significativa. Y dice claramente cómo hay fuerzas del mal que aparentemente pueden hacer buenas obras, utilizando poderes sobrenaturales. Repito, fuerzas del mal, aparentemente, entre comillas, haciendo buenas obras. Lo que esta muchacha hacía y decía era correcto. Estos son los hombres enviados de Dios. Y se puede decir que, de una manera podríamos decir, pero está apoyando el ministerio de Pablo, porque se disgusta, ¿verdad? Pero vemos claramente que Pablo se molestó por eso, pues, aunque era el mensaje correcto, y esto quiero dejarlo claro, aunque era el mensaje correcto, procedía de una fuente equivocada. Lo voy a repetir. Aunque era el mensaje correcto, procedía de una fuente equivocada, y esto se presta a muchísimas confusiones en el Evangelio. Por eso Pablo reacciona con fuerza y aclara lo que le está haciendo, ¿verdad? Recuerden, de todas maneras, en Santiago 2.19, repito la cita, Santiago 2.19, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, así que no es nada raro lo que está pasando. Eso es una gran verdad, pero otra vez, una verdad proclamada con una fuente diabólica, y eso no podía tolerarse, porque crea confusión. Por eso Pablo actuó y actuó con fuerza. En ese ministerio de los apóstoles, así lo hicieron. Si ustedes vamos a estudiar un poco más adelante, Hechos 19, y vamos a ver un caso como esto. Debemos combatir cualquier error, aún proclamado por fuerzas equivocadas. ¿Por qué? Porque vemos que esto puede ser muy manejado, y aquí lo vemos en este ejemplo de la muchacha. Y lo vemos que va a suceder en otras partes también, y ya sucedió hasta el día de hoy. El Evangelio, cuando llegó, produjo fuertes pérdidas económicas para esta gente, y eso los llamó a reaccionar rápidamente. Porque el ganar dinero es concederle algún valor excesivo al dinero, puede promover a motivaciones muy equivocadas, a mala conducta, a motivaciones que no sean nobles. Los amos de esta muchacha no les importaba para nada a la muchacha, lo que les importaba era la ganancia que tenían a través de ella. Era un negocio para ellos. Y por supuesto, perdieron esas fuentes de ingresos, porque el Evangelio le llegó a esta muchacha. Y por supuesto, al perder la fuente de ingresos, se disgustaron de gran manera y expresaron su opinión diciendo: oye, esta gente nos está molestando, enseñando costumbres. Porque eso pasa mucho, hermano. La gente quiere esconder su avaricia aún detrás de causas nobles, como esta gente lo hizo. Tengan cuidado con eso. Ahí en los versos 20 y 21, ustedes lo vieron como ellos actuaron de esa manera. Pero tengan cuidado, porque el Evangelio va a tocar áreas que puede afectar el bolsillo de mucha gente, y ahí sí se va a formar la grande, porque a la gente no le gusta que le toquen el bolsillo. Vemos a Pablo y a Silas cómo están ahí en la cárcel haciendo esa actitud, a pesar que fueron humillados, maltratados, injustamente agredidos. Pablo y Silas están cantando porque están experimentando ese gozo, porque son siervos de Cristo y están experimentando aún esa persecución como siervos de Cristo. Segunda de Corintios 11:23, también pueden leerlo, repito la cita, Segunda de Corintios 11:23. ¿Y cuál es la reacción? Están cantando y están orando. Todos sabemos que los salmos están llenos de situaciones como esta. Salmo 27,
Salmo 42, Salmo 43 y muchos otros están llenos de momentos difíciles donde el espíritu humano halla en el canto, en la alegría, en el gozo del Señor, entender esa gloriosa realidad, que los momentos difíciles de aquí son pasajeros y lo que nos espera con el Señor es una realidad eterna, que la realidad aquí es temporal, puede durar una semana, un año, 15 días, no sé cuánto, pero la realidad eterna con Dios queda expuesta cuando la vemos nosotros de esa manera. Conocían la Escritura y la declaraban básicamente estos hombres, aún a través de canto, y eso producía toda esta alegría. Había un triunfo temporal, y repito, los Salmos 27, 42, 43, el mismo Salmo 73, es un salmo muy hermoso, yo les animo a que lo lean con calma, para que vean esto, porque la salvación produce esa alegría y lo vimos en estas tres personas. El equipo está en la cárcel, pero se sienten agradecidos y contentos. Hay gozo en la casa del carcelero, hay gozo en la casa de Lidia. Todo esto nos da una imagen completa de que en el Nuevo Testamento, por más de 326 ocasiones, habla del gozo. En el Evangelio de Lucas lo nombra 74 veces y 24 en el libro de los Hechos. El gozo es parte de la alegría al hacer estas cosas. Y así lo podemos ver en muchas partes. Desde el anuncio del nacimiento de Cristo, dice nuevas de gran gozo. A pesar de la persecución, y ya lo vimos ahí en el capítulo 2 de Hechos, a pesar de la persecución, este gozo era permanente en estos hermanos. Entonces recordemos esos principios que hemos hablado. Buscar un punto de contacto, una ciudad, en este caso Filipo, ¿verdad? Buscar gente que tenga un interés común, como el caso de Lidia, donde ellos pudieron sembrar la palabra. Dios tiene siempre, ya lo dije, la última palabra. Es Cristo en la cruz. Y digo Cristo en la cruz como máximo expresión quizás de que, algo pasó que no sirve. Y eso pensaban los discípulos. Es Cristo Jesús en la cruz, la mayor experiencia de que Dios completa lo que Él empieza, de que no deja nada fallo. Cristo en la cruz es el triunfo de lo que Dios ha hecho. Y resulta que lo que se produce, por eso es de Dios y no son míos. Mi responsabilidad es hablar. Cuando hay conversiones personales o de familia, recordemos que la familia es la primera iglesia y gracias al Señor, inclusive en mi propia familia materna hay una experiencia de cómo el Señor, a través de mi mamá, que empezó casi como la primera de la familia de ella, donde eran bastantes hermanos, además de su papá y su mamá, ella empezó creyendo en Cristo a través de un tío que le compartió y luego rápidamente el resto de la familia se fue convirtiendo y en poco tiempo prácticamente había 2 iglesias fundadas y después una tercera. ¿Por qué? Porque todo empezó por el corazón cambiado de una persona y luego de una familia. Y pensar una cosa, cuando hay leyes que nos protegen debemos de usarlas, no hay duda. No debemos nosotros sobrepasar los límites. Hoy en día, por ejemplo, aunque estamos en contra de las clínicas de aborto, no creemos que debemos practicar violencia delante de una clínica de aborto, ni quemarla, ni explotarla, mucho menos, ¿verdad? Lo que sí creemos es que debemos presentar defensa, no violencia, de las verdades que creemos en Cristo Jesús sobre estas cosas. Y hay leyes que nos amparan, y ¿por qué no? Participar en grupos cristianos que vayan en contra de estas cosas y quieran llevar una opinión. Pero, recordemos, la oposición diabólica se va a levantar. Se va a levantar, se va a despertar. Los problemas económicos de choque van a surgir, pero al fin y al cabo Jesús no los explicó. Y Cristo dijo claramente, miren, les van a decir, aquí está Cristo, vengan a verlo. Y dice, no se dejen engañar. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Ni por el dinero, ni por los anuncios sorpresivos que están haciendo tales milagros. La palabra de Dios es clara. Él es quien toca los corazones. El Evangelio es quien toca el corazón de la gente y promueve ese cambio. Y después de ese cambio vendrán cosas importantísimas para mucha gente y para la vida personal. Pero es el cambio del Evangelio en el corazón de cada persona la base para el desarrollo de esa iglesia del Señor.
Recuerden, hermanos, los problemas también van a surgir. Pero recordemos, son temporales. La vida del Señor es eterna. Y todo esto va a producir gran alegría, ¿verdad? En el libro de los Salmos, el capítulo 16, estoy tratando de llegar ahí rápidamente. Libro de los Salmos, capítulo 16. Voy a leer solamente un verso para terminar. 16. Mas has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Lo repito, Salmos 16, 11. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. El conocer a Cristo es la mayor experiencia que el espíritu humano pueda tener. El comprometerse con el Señor es la mayor proyecto de vida que podemos tener. Él está dispuesto a hacerlo. Él abre las puertas. Él abre los corazones. Rindámonos a Él para que Él pueda seguir obrando en nosotros, pero Él lo va a hacer también por su absoluta y santa voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por compartir conmigo esta lección. Seguiremos la próxima semana. Continuaremos con el capítulo 17. Ya hemos avanzado en hecho bastante. Gracias por estar aquí y que el Señor siga edificando nuestras vidas para su honra y su gloria. Si cuando Él viene todavía nos encuentra estudiando hechos, no se preocupen, no se va a disgustar por eso. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la bendición de conocerte, reconocer que tu presencia entre nosotros y en ella hay plenitud de gozo, de alegría, eternamente y para siempre. Padre, bendice a cada hermano que está viendo este video. Guárdale en todo lo que él hace, Señor. Permítenos cumplir los proyectos de su vida, pero sobre todo permítenos ver tu obra hecha en este mundo, donde quizás vemos tanta dificultad, pero Señor, tú obras en medio de la dificultad y tú nunca vas a detener tu plan perfecto. Gracias, Padre. Usa este video para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima.